adscribirlo y cruzarlo y hablar de ello de manera transversal desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la cultura, la religión, las distintas artes. Es decir, pensando en que ya en nuestra biosfera el 99 y pico % de la materia viva es vegetal y que realmente si se van exterminando especies en el planeta, las únicas por las que nosotros no podríamos sobrevivir es si las plantas dejaran de existir, no solo porque nos proporcionan oxígeno, nos proporcionan alimentos, nos proporcionan medicinas, nos proporcionan combustible, nos proporcionan todo eso, no solo ya desde el punto de vista energético o biológico, sino desde el punto de vista cultural. Todo lo que somos, de alguna manera, lo que somos como especie, lo que somos culturalmente como humanos, tienen que ver con los vegetales. Hoy vamos a hablar un poco de eso también. Antes que nada, os quiero recordar, porque no estaba en la programación original que habíamos lanzado, que el próximo 7 de noviembre, martes, a las 7:30 de la tarde, estará con nosotros el neurobiólogo más importante del mundo, que su nombre es Stefano Mancuso, autor de 2 libros fantásticos traducidos al español. Uno acaba de salir y lo vamos a presentar aquí, El futuro es vegetal, y el anterior, Inteligencia y sensibilidad en el mundo de las plantas. Es el hombre que más y mejor, algunos quizás lo hayáis escuchado si erais asiduos televidentes del programa de redes de Eduardo Punset. ¿Lo escuchasteis alguna vez hablar de que las plantas son seres inteligentes y en qué consiste la inteligencia de las plantas, qué consiste la sensibilidad? Su nuevo libro habla de eso y además traeremos para entrevistarlo y traducirlo simultáneamente a la también bióloga y escritora Aina Erice, autora de un libro fantástico que creo que vosotros como amantes del mundo de las plantas, si no conocéis, os recomiendo vivamente, que se llama La invención del reino vegetal, publicado por Ariel. Estarán aquí, como os digo, el próximo día 7. Y una vez dicho esto, voy a pasar a presentar a Esperanza. Esperanza es una de mis mejores amigas, si no mi mejor amiga, y una hermana, algo más que una hermana, porque son estas personas que tú eliges en la vida y no te vienen ya indicados por genética. Aunque en el caso de Esperanza las cosas estas de la familia indican amor profundo, mi familia ha sido toda una cosa mucho más diferente. Entonces yo valoro enormemente a todas esas personas que aparecen en tu vida y que después se quedan y son tan importantes. Yo conocí a Esperanza cuando ella empezaba en el diario El País, yo llevaba un poquito de tiempo más, y desde entonces no hemos dejado de ser amigos y de hermanarnos de alguna manera. Ahora que Esperanza tiene que apagar su móvil, os recuerdo para que hagáis vosotros lo mismo. El único que puede tener el móvil encendido es Gaby, que está mandando fotos constantemente. Bueno, Esperanza es periodista, como todos sabéis, es escritora, es experta en gastronomía. En El País se encargó durante mucho tiempo de la sección de tribunales y después fue haciendo distintas cosas. Ha ido evolucionando en su trabajo hasta acercarse en algo especializándose en algo que todos los que la conocimos al principio decíamos, niña, tú esto tienes que dedicarte más, ¿no? Que era la gastronomía. Supongo que todos los que estáis aquí, veo que hay muchas familias y otros amigos, conocéis no solo la relación de Esperanza con la gastronomía como gran divulgadora, enorme divulgadora, a partir de todos los programas que has hecho, tanto desde la prensa, de actual directora del suplemento Málaga en la Mesa del Diario Sur, por el que ya ha sido premiada, por la Academia de Gastronomía malagueña, ¿no? Y hace poco recibió un premio, pero ese no me acuerdo cuál es, entonces que lo diga. Era de Autónoma. Era de Autónoma. Era de Autónoma. Esperanza también es autora de 2 libros. El más hermoso, que ya ha tenido varias ediciones, era La receta de los fogones del sur, ¿no? Secretos de los fogones. Secretos de los fogones del sur, ilustrado por su hermana Cristina. Y ella, junto con Gaby, es la creadora de ese espacio singular que es el Club Gastronómico Kilómetro Cero, que ya lleva 10 años evolucionando y reuniendo a la gente en torno, no solo en torno a la mesa en términos generales, sino aglutinando a productores, a cocineros, a gastrónomos, alrededor de un espacio común y singular. Se habla y se disfruta de la comida, hacen además viajes por todo el mundo, son como tintines de la gastronomía. Y
Y sobre todo a mí es una cosa que de Esperanza siempre me ha parecido fundamental. Es una persona que habla con amor de lo que habla. Y creo que eso es fundamental. Es decir, en estos días, cualquier tipo de transmisión, más allá de la exactitud y del dominio académico de la materia que pretendamos contar, creo que es fundamental desde dónde se quiere contar y hacia quién. Esperanza tiene esa categoría, esa cualidad, y no lo puede evitar. Hoy va a hablar de los fermentos, y en concreto después de los fermentos vegetales. Y yo no le voy a pisar absolutamente nada de lo que diga. Después os invitaré, después de su exposición, a que le hagáis preguntas. No podéis quedaros más allá de las 9 menos cuarto, 9 menos 20, porque como no para, como una mujer que no sabe estar quieta, pues después tiene una cena japonesa en su kilómetro cero. Así que si algunos estáis también en la cena japonesa, pues nada, no le hagáis firmar muchas cosas antes de terminar. Os vuelvo a dar las gracias y le doy la palabra a Esperanza. Muchas gracias, Esperanza. Bueno, pues muchas gracias sobre todo por estar aquí. Yo me voy a poner de pie, cojo el micro, ¿no? ¿Vale? Porque estoy nerviosa y estoy contenta de que haya venido mi amigo Antonio, que es microbiólogo, pero imagínate también qué respeto y qué ataque de nervios me ha entrado a mí, que soy de letras puras, cuando me he enterado de que Antonio venía. Pero bueno, aprovechando que está, pues siempre es bueno para que pueda ayudarnos en algún momento a explicar algún proceso, alguna duda vuestra que yo no pueda resolver, porque aquí no se trata de saberlo todo. De hecho, mi vocación real es la de periodista y yo no creo que los periodistas tengamos que saberlo todo, pero desde luego si hacemos bien nuestro trabajo lo que sí tenemos es que ayudar a la gente a abrir puertas para que la gente pueda satisfacer la curiosidad por muchas cosas. Es decir, para mí un periodista tiene que ser una persona que tenga curiosidad y respeto por el mundo, por lo que hacen los demás y sea capaz de contarlo. De ahí a lo que realmente domina, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada es perfecto. También quería saber si en la sala hay alguien que esté haciendo fermentos de cualquier tipo. Tenéis kéfir, Reme hace masa madre. Ah, bueno, hay gente, ¿eh? O sea que también me consuela porque yo no soy una gran especialista en la práctica y lo que sí traigo pues son al final alguna bibliografía y algunas cosas interesantes para quien quiera iniciarse. Y bueno, pues también a través del foro de Aula Sabia pues ya podemos comentar ¿cómo va tu call? ¿Cómo va tu...? Bueno, en todo caso, cuando Héctor me propuso venir al Aula Sabia, a mí me imponía mucho respeto porque realmente, bueno, el mundo vegetal para mí, como para supongo que todas las personas que estamos aquí, es algo muy atractivo. Por supuesto, los vegetales que se comen, pues para mí son particularmente interesantes, aunque no se me dan nada bien los huertos de maceta y esas cosas. Pero justo coincidió que yo estaba entusiasmada a raíz de haber leído un libro de Michael Pollan y luego otro libro que Héctor me recomendó, porque aquí él le toca hoy presentarme a mí, pero yo tengo que decir que a mí Héctor me ha abierto puertas, me ha alimentado con lecturas. Él sí que es una persona curiosa y además una esponja a la hora de absorber información. Entonces, un libro que yo recomiendo al final que se llama La digestión es la cuestión, de una médico, Julia Enders se llama, me parece, alemana, que me había parecido fascinante porque nos lleva de viaje a un mundo que ahora interesa muchísimo. Si os fijáis en el campo de la medicina, ahora mismo todo lo que sea el aparato digestivo y particularmente el intestino, que había sido algo pues prácticamente ignorado, es la cloaca, ¿no? De repente se abre y se descubre como un terreno donde nuestro sistema inmunitario, por supuesto los nutrientes que absorbemos, se están decidiendo un montón de cosas. Uy, yo no sé si soy yo o eres tú. Pero no solamente eso, sino que en ese libro se hace una afirmación que dice, a lo mejor habría que plantearnos si nosotros esa microbiota que coloniza nuestro intestino realmente es algo que nosotros tenemos ahí o si
nosotros somos los receptores que ellos están utilizando para vivir. Es decir, si somos los edificios el medio de vida que ellos tienen, ¿no? Y creo que... ¿Qué haces? Un poquito para atrás. Ahí. ¿Tú te crees? Ahí sí. Aquí, vale. Bueno, claro, chiquillo. Bueno, es que me ha hecho perder el hilo, de verdad, esto. Bueno, me estoy enrollando mucho, en fin. Bueno, pues creo que realmente habría una perspectiva muy apasionante y eso a mí me ha llevado, por ejemplo, a entender, que lo contaré y que he traído incluso para que lo probéis, por ejemplo, qué significaba el garum para la cocina romana. Es decir, esa ubicuidad de una salsa que nosotros entendíamos como una salsa de pescado podrido. Cuando yo empecé a estudiar filología clásica con 20 años me parecía un disparate, decía, pero bueno, estos romanos están locos, ¿no? Y ahora veremos que no estaban locos los romanos, por lo menos con el tema del garum. ¿Me vas pasando tú? Así sí. Te doy algo que hacer y no me pone a bailar. Cosas de esas. Bueno, pues vamos lo que yo voy a hacer es, más que nada, hablaros del mundo de la fermentación en la cocina, de la importancia que ha tenido, y ahora mismo es un tema que está muy de actualidad porque pretendemos comer sanos. Si nos planteamos, por ejemplo, cómo será la comida del futuro, yo me acuerdo que hace poco tuve la ocasión y fue un privilegio, ¿no?, entrevistar a Ferran Adrià, porque yo estoy segura de que si Ferran Adrià, en vez de caer en una cocina, cae en un taller de carpintería, también revoluciona probablemente la carpintería para los restos, porque básicamente es una persona que se cuestiona el porqué de las cosas. Y entonces yo le preguntaba, ¿cómo será la comida del futuro? Y él me decía, será a la carta. Claro, una contestación un poco que una se queda pensando y dice, pues sí, ¿por qué es a la carta? Porque probablemente de aquí a pocos años tendremos la posibilidad de alimentarnos con compuestos formulados específicamente en función de nuestra genética, de nuestras necesidades nutricionales específicas, etcétera, pero junto a eso va a seguir viviendo y está cobrando fuerza y se está viendo cada vez más, pues por ejemplo, gente que como Reme hace pan y experimenta en su casa con eso, yo qué sé, el cultivar tus macetas en tu huerto, el preocuparte del origen del alimento que comes, o, por ejemplo, fermentar en casa, ¿vale? Y ahora ya sí que nos lanzamos y vamos a presentar a las protagonistas de la tarde. Bueno, hay un abanico de bacterias enorme y de levaduras y de hongos. Yo siempre miro a Antonio a veces, Antonio, tú me... Pero vamos a empezar, bueno, estas son fotos de microscopio del Lactobacillus acidophilus, que la Saccharomyces cerevisiae, que es pues la levadura de la cerveza, que también interviene en la fermentación del vino. Y aquí tenemos, qué bonito, el Penicillium digitatum, que nosotros nos trajimos un Penicillium, Antonio está cuidando un hongo que trajimos de las bodegas de Hungría, muy interesante. Bueno, más que nada, porque veáis que es una belleza y que en el caso del Penicillium pues también recuerda a las plantas que son el objeto de la aula sabia. Sigue esto. Bueno, vamos a ver, ¿y qué son? Estas bacterias, levaduras y mohos, pues básicamente son microorganismos, son microorganismos vivos y que están en todas partes, son ubicuos. Se diferencian básicamente en que las bacterias no tienen núcleo celular y los hongos y levaduras sí que lo tienen, ¿vale? Y todos ellos intervienen en los procesos de fermentación que a grandes rasgos vamos a ver hoy. Bueno, pero ¿qué es la fermentación, no? Yo aquí he traído, pues también para que veamos, bueno, pues también son unas fotografías ampliadas de microscopio de lo que provoca un proceso de fermentación. Es decir, tenemos aquí las células, la superficie celular y una vez que empieza a actuar, en este caso, la Saccharomyces, cómo cambia el aspecto de esa pared. Tú me corriges, ¿eh? Bueno, vale. Bueno,
Al final, ¿qué es la fermentación? Pues no es otra cosa que la acción digestiva de esos microorganismos que comen y también se reproducen, es decir, en un proceso de fermentación también hay una proliferación y en ese proceso digestivo donde ellos se están alimentando básicamente de azúcares y bueno, pues ese proceso digestivo que ellas desarrollan transforma la sustancia de la que se están alimentando, es decir, provoca cambios bastante profundos en su estructura. De alguna manera, ellas están haciendo la digestión, pero al digerir ellas, lo que están lo que están haciendo ellas, podemos decir que es una forma de cocinado, ¿no? ¿Qué creéis? Yo creo que sí, claro, aquí lo afirmamos con letras gordas, pero ahora vamos a ver por qué. Bueno, hay una obra apasionante del antropólogo Claude Lévi-Strauss, muy densa, por cierto, pero bueno, el primer tomo de las mitológicas se llama Lo crudo y lo cocido, y entonces en esta obra Lévi-Strauss lo que hace es, a través de lo que comen y de lo que, digamos, el cocinado es un proceso cultural, es decir, es una acción en la que nosotros estamos transformando algo de manera voluntaria y que además, una vez que hemos desarrollado una técnica, la transmitimos y la incorporamos en nuestra cultura. Bueno, pues Lévi-Strauss en esta obra que, bueno, aquí en España la edición es del año 68, sí, principio de los años 60 me parece, ya contempla la fermentación como una parte de la cultura culinaria. Lo que pasa es que con la fermentación ocurre una cosa que yo creo que se produce más que con cualquier otro proceso de la cocina, es que hay que estar culturalmente también acostumbrado a los sabores y a los aromas o a los olores malos incluso que la fermentación provoca. Es decir, para nosotros es lo más normal del mundo comer queso o comer aceitunas aliñadas, que yo he traído aquí para que luego hagamos una pequeña prueba de cositas fermentadas. Y sin embargo, pues comernos un huevo de estos fermentados chinos nos puede parecer algo imposible directamente, ¿no? Yo creo que quitando el comer insectos o las vísceras o la sangre o cosas así, no hay muchos procesos que puedan provocar más filias y fobias que las fermentaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues Lévi-Strauss habla de eso, de cómo en función de lo que comemos y de lo que cocinamos y de lo que aceptamos, nosotros definimos también una cultura. Es decir, que bueno, ese viejo aforismo de que somos lo que comemos es totalmente real. Ya, vale. Bueno, ¿qué pasa cuando cocinamos un alimento? Cuando cocinamos un alimento, básicamente lo que estamos haciendo también es una preparación para la posterior digestión de ese alimento, ¿no? Aquí ponemos algunas de las cosas que suceden. Es decir, transformamos ese alimento en el plano químico porque descomponemos, digamos, las fibras y dentro de las fibras, pues si es una proteína, se descompone en segmentos más pequeños, es decir, se provoca una descomposición de las estructuras celulares y eso facilita que nosotros después podamos absorber esos nutrientes y asimilarlos. O sea que la cocina en todas sus manifestaciones, desde el punto de vista químico, es una forma de predigestión, ¿vale? Y en el plano del sabor, pues también transformamos, ¿no? Yo me puedo comer un trozo de carne cruda, pero normalmente pues lo aliñaré, haré un stick tartare o lo que sea. Ahora, en el momento que yo eso lo pongo a la plancha y provoco una reacción de Maillard, donde hay una caramelización que desarrolla una complejidad enorme de aromas y sabores, yo estoy transformando eso y lo estoy convirtiendo en algo más apetecible para nosotros, ¿vale? Y son sabores y aromas que son diferentes, ya hay un antes y un después, ¿vale? Hay un libro súper interesante, está solamente en inglés, todavía no se ha traducido al español,
Este señor, Richard Banham, un nombre muy difícilmente pronunciable, es un primatólogo, ¿vale? Y tiene un libro muy interesante que se llama, digamos, sería A la caza del fuego o Capturando, entendiendo el fuego, cómo cocinar nos hizo humanos. En él desarrolla la teoría de que, y no es el único, ¿no? Lo que pasa que bueno, él lo defiende, pues como son los ensayistas sajones, que son súper entretenidos, que te están contando un montón de cosas y no es un ladrillazo, que nosotros, yo creo que la parte nuestra peca un poco más de aburrir cuando nos enseñan, ¿no? Pero bueno, el caso es que él defiende que en la evolución digamos, de los primates a los seres humanos, la cocina es el elemento que marca la posibilidad de ese desarrollo. ¿Por qué? Lo explica aquí, ¿no? Dice, por una parte, los alimentos cocinados son más seguros, es decir, hay determinados microorganismos que no son amigos del cuerpo, digamos, y los estamos eliminando. Determinadas, pues bueno, por ejemplo, pues la salmonela cuando cocemos un huevo, ¿no? Crean deliciosos sabores y reducen el desperdicio. Y además calentar nos permite abrir, cortar, masticar comida dura. Y luego una cosa muy importante, dice, el cocinado incrementa la cantidad de energía que nosotros podemos absorber de un alimento. ¿Y qué pasa? Al final, pues que él lo que defiende es que esa posibilidad, digamos, de disminuir no solamente el tamaño, sino el trayecto intestinal y la dificultad de la digestión. Imaginaos, por ejemplo, un panda que tiene que comer no sé cuántos kilos de caña de bambú y digerir eso, que es una cosa difícilmente digerible, pues tiene que dedicar mucha parte de su energía a esa digestión, mientras que en la medida en que la digestión sea más fácil, defiende él, el desarrollo del cerebro es posible. Entonces, él defiende que ese paso, digamos, del mono al ser humano tiene que ver con el empezar a comer alimentos cocinados, ¿vale? Para apoyar esta tesis o ir viendo hacer un pequeño análisis, porque hay que reflexionar, desde mi punto de vista, la fermentación es el tipo de cocina más antiguo que existe. El ser humano domina el fuego, se supone que desde hace 790.000 años. El origen del Homo sapiens se documenta, bueno, no lo domina en realidad, lo utiliza, ¿vale? El origen del Homo sapiens se documenta en torno a hace 200.000 años. Y el último ancestro común entre simios y seres humanos se sitúa en torno a hace 8 o 6 millones de años. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Digamos que el fuego se utiliza, cae un rayo, quema la carne, esas son las suposiciones que nosotros hacemos, ¿no? Pero cuando de verdad nosotros empezamos a manejar el fuego es cuando tenemos inteligencia suficiente para comprender el proceso que el fuego inicia en un alimento y preservarlo y aprender a encenderlo, ¿no? Bueno, aquí los animales cocinaban. ¿Cocinan los animales? Porque si eso que alguien enseña a mi perro, ¿eh? Bueno, no se trata de que los animales cocinen, pero sí que es verdad que tanto Bragan, bueno, hay muchas evidencias de que los animales sí que buscan en la naturaleza y consumen alimentos fermentados. Y no solamente con una finalidad, por ejemplo, las ardillas, ¿no? Cuando entierran una bellota. No es solamente guardo el alimento y lo oculto de posibles competidores, sino que al final, cuando la ardilla desentierra esa bellota, la bellota no está igual que cuando la enterró. Y en ese proceso que ha sucedido bajo tierra, lo que ha ocurrido es que esa bellota se ha hecho más digerible para la ardilla. Pasa el primatólogo Bragan, por ejemplo, dice que se han hecho experimentos que demuestran que casi cualquier animal, el alimento que consume, si se lo das a elegir entre crudo o cocinado, lo prefiere cocinado. Bueno,
eso, quien ha convivido con perros pues sabe que al perro le gusta, y a la gata de mi hermano las gambas cocidas le encantan también, que alguna vez ha hecho algún estropicio. Pero bueno, en la naturaleza no solamente existe el hueso que entierra el perro, lo que sea, sino que existe incluso la evidencia de que hay animales que buscan determinadas frutas fermentadas para embriagarse. Y no solamente, por ejemplo, en Indonesia hay unos monos que lo hacen, en Sudáfrica están estos elefantes, ¿no?, con la amarula, que hay un licor de amarula, pero ellos, oye, se lo buscan también, y mira lo que se pillan. En la página esta friki.net se ven más fotos y esto no lo pueden ver nuestros niños, porque dicen, mira, si lo hacen los elefantes, a mí me dejáis de botellón. Bueno, no, los niños... bueno, en fin, eso, ¿no? Vemos la ardilla que entierra la bellota, cómo los cánidos o determinados animales entierran sus presas, etcétera, y las desentierran más adelante, y ahí se empieza a ver cada vez más claramente que no solamente hay esa intención de guardar la comida para más adelante, sino que ese acto de enterrarlo también está provocando transformaciones muy interesantes en esa comida, ¿vale? Aquí hay uno de los, digamos, de los procesos más antiguos, más ancestrales de fermentación, que es el kiviak, que hacen los inuit. El kiviak básicamente son, bueno, hay un tipo de gaviotas que la verdad no se aprecia muy bien en la foto, pero bueno, un tipo de gaviotas que será de la poca comida que se puede conseguir en Groenlandia, se caza durante la época en que las gaviotas están por ahí y se meten en una piel de foca y se entierran bajo la tundra, ¿no? y se dejan una serie de tiempo, y cuando se sacan, pues lo que ha ocurrido es que, digamos, las bacterias han hecho una predigestión de esas gaviotas, se les corta la cabeza y como un polo flash se come. Nosotros, ¿veo caras de asco? Pues sí, claro. No sé qué podrían pensar ellos de nuestras aceitunas aliñadas, por ejemplo. Yo, desde luego, a los guiris no consigo que le hagan mucha gracia. Es decir, que es eso, la fermentación tiene una composición, un componente importantísimo a la hora de aceptarlo, cultural y de costumbre. Yo, al final, digamos, el paladar se forma sobre todo en la infancia. Por eso es muy importante que los niños y las niñas vayan probando desde chiquititos cada vez más cosas, sobre todo en un momento en el que el umami, del que después hablaremos, lo domina absolutamente todo, y sin embargo hay cosas que, si estamos acostumbrados a comerlas, nos agradan. Bueno, dicen que recuerda como a un queso fuerte, en fin. Bueno, de la fermentación salvaje a la cultura, ¿qué pasa? Pues que las fermentaciones se producen de forma espontánea en la naturaleza en todo momento y circunstancia, ¿no? A mí hay veces que me parece un poquito simplista y reduccionista el pensar, por ejemplo, en el ser humano, en los grupos humanos del Paleolítico, como bestias que simplemente se limitaban a cazar, a arrastrar a los animales a la cueva, a cortarlas y asarlas. Estoy segura de que no, y además no es que yo esté segura, es que, por ejemplo, existe un calendario lunar de hace 35.000 años que, bueno, era un calendario menstrual, pero se utilizan calendarios también para ver cuándo en tal sitio se produce, por ejemplo, pues el grano de trigo, o cuando en tal otro hay paso de venados para cazarlos, etcétera. Es decir, incluso muy cerca en Cádiz, ¿no? Se está viendo cada vez con más claridad que con respecto a la pesca del atún, ya en época paleolítica existían observatorios, digamos, en alto, cuevas, desde las que las personas veían cuándo llegaban las orcas a la costa. ¿Por qué? Pues porque las orcas llegaban a la costa esperando los atunes, y que incluso había algún tipo de alianzas entre ese cazador o pescador y la cazadora orca, que cuando llegan los atunes, pues ellas entran a atacar y el atún sale a la costa y pues los pescadores recogían lo que podían de esa caza. Es decir, yo creo que había mucha más sofisticación en el pensamiento
en otra dimensión diferente a la nuestra. No quiero decir ahora, hoy es que eran más avanzados, no. Nosotros tenemos mucha más tecnología, pero imagínate si en 24 horas no tienen ninguna otra distracción, nada más que observar y mirar y pensar, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que esos procesos de fermentación, por ejemplo, imaginaos el hidromiel, ¿no? El licor fermentado probablemente más antiguo que existe. Al final la miel cae, por ejemplo, en el hueco de un árbol, llueve, esa miel se aclara un poco, pasan los días, sale el sol, el calor hace que ¡pum!, se produzca una fermentación, alguien prueba eso, dice, uy, no está malo, se coge un puntito y dice, uy, esto está... Y a partir de ahí dice, bueno, ¿y esto cómo ha sucedido? ¿Cómo ha pasado? Pues vamos a reproducirlo, ¿no? Entonces ese es, digamos, cuando ya el proceso natural de fermentación se convierte en algo cultural, ¿vale? Que es la cocina, en realidad. La cocina que pues, es una forma de cultura, es una humanización, digamos, de la manera de comer, ¿vale? Bueno, por eso en el mundo de la fermentación también se llaman culturas. Cuando ya nosotros tenemos, por ejemplo, una masa madre es una cultura, o no sé, pues un determinado paquete de levaduras de las que se utilizan en las bodegas para fermentar los vinos son culturas, ¿no? ¿Por qué se llaman así? Pues porque de alguna manera no forman ya parte de la naturaleza, sino que son procesos controlados, ¿vale? Oye, que si tenéis dudas y eso, podéis preguntar, ¿eh? No... Bueno, vale, vamos yo como tengo esa parte de filóloga un poquillo olvidada, pero que me gusta, pues analicemos un poco la palabra cultura, ¿no? Al final, cultura deriva de cultivar, en latín, colere, pero a su vez el colere latino deriva de la palabra indoeuropea quel, que al final significa revolver, revolucionar, círculo, chakra. Imaginaos la cantidad de cosas, ¿no?, a la que da lugar algo tan sencillo como el movimiento circular, que si vemos la naturaleza, la forma rectilínea no existe, casi todos son círculos, son ciclos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues digamos que muchas veces pensamos que el agro, el campo, es algo opuesto a la universidad, y yo creo que no, que la primera universidad, digamos, debería ser la de la tierra, la de entendernos un poco con el medio en el que vivimos, ¿no?, con lo que nos rodea y de lo que formamos parte. Y bueno, aquí llegamos a un gran protagonista de la tarde, que yo creo que la gente que hace fermentos seguramente tendrá noticias de Sándor Eliskaz, ¿no? Bueno, pues os va a encantar. A mí me encanta porque es probablemente el mejor divulgador, digamos, que hay en torno al mundo de la fermentación, ¿vale? Ahora os voy a contar un poquillo de su historia. Dice Katz, cultura es cultivo, pero no como acto aislado, sino por definición como parte de un proceso cíclico que pasa de generación en generación, ¿vale? Es decir, esa transmisión que, por ejemplo, en la cocina tradicional, tristemente en regresión en estos tiempos, se produce de madres a hijas, de padres a hijos, es lo que al final consolida una cultura. Aquí vemos culturas diferentes, bueno, pues por ejemplo el kéfir, en este caso el kéfir es un hongo, pero bueno, nosotros ya sabemos que ese kéfir lo tenemos que alimentar poniéndole normalmente leche. También hay gente que hace kéfir a partir de incluso de agua, ¿no? Pero eso casi, Josefina a lo mejor me puede contar algo más de eso. La levadura de cerveza o la masa madre, que si yo llego a saber qué me venía le pido que traiga, pero bueno, a ver. Tipos de fermentación, vamos a ver los más básicos, ¿no? Porque tampoco esto es un curso avanzado ni yo sería la persona adecuada para darlo, pero bueno, está la fermentación alcohólica, donde actúan levaduras, ¿vale? Importante, procesos en ausencia de aire, procesos anaeróbicos, ¿vale? Y aquí pues las levaduras se alimentan de los azúcares para obtener como producto final pues un alcohol que, bueno, pues que hasta se produce, digamos, del desecho de las levaduras al consumir el azúcar, y por lo tanto está transformando también la sustancia previa, el mosto de la uva o el agua con la cebada malteada y el lúpulo, pues por acción de la fermentación alcohólica, pues generan
el alcohol, ¿vale? Las levaduras obtienen energía y como desecho hay alcohol y hay CO2. Si alguna vez habéis visto, por ejemplo, fermentar cerveza o fermentar vino, hay un momento en el que eso está en ebullición y es alucinante verlo. Vale. Otro tipo de fermentación, la fermentación láctica. Esta es, por ejemplo, la que se aplica pues, a la mayoría de los vegetales, que en teoría iba a ser el tema de hoy, pero yo me he ido a algo mucho más amplio, ¿no? Bueno, pues aquí yo esta definición la he copiado más bien, una ruta metabólica anaeróbica, es decir, al final metabolizar es transformar, que ocurre en la matriz citoplasmática me he ido yo mucho de la célula, en la cual se fermenta glucosa, se oxida parcialmente para obtener energía metabólica y un producto de desecho que es el ácido láctico, ¿vale? Que es lo que hace que casi cualquier fermentado vegetal pues tenga ese sabor un poquito cítrico, ¿no? Un poquito, bueno, ácido en realidad. Utilizadísimo en muchísimas culturas, desde las más frías hasta las más cálidas, como método de conservación de verduras, hortalizas, pero también para fermentar leche, por ejemplo, para la fermentación del miso, de la salsa de soja, pues también actúan estas bacterias, etcétera. También anaeróbico, ¿vale? También sin oxígeno. Y las bacterias que protagonizan estos procesos pues se denominan bacterias lácticas. Y yo he metido también, aunque no es el tema de aquí, pero a mí el vinagre, por ejemplo, cada vez me fascina más, la fermentación acética, que se diferencia de las otras fermentaciones en dos cosas. Una, digamos que el producto del que se parte, en este caso, la sustancia que se transforma es el alcohol y que se produce con oxígeno, ¿vale? A diferencia del otro, al final tú dejas una botella de vino abierta y al cabo de un tiempo lo que tienes es vinagre. Históricamente se ha bebido mucho más vinagre que vino en el mundo. ¿Por qué? Pues por tan sencillo como que antes era muy difícil conservar el vino y además el vino era un producto caro, con lo cual todavía hoy en el campo, a mí hay un programa de cocina que me encanta, que los fogones tradicionales, una cosa muy básica, una señora en una chimenea, pero ves cosas interesantísimas y me acuerdo una vez que era un refresco para cuando la gente volvía del campo, que era agua, vinagre y un poquito de azúcar. Eso es lo que cuando el soldado romano a Jesucristo en la cruz le da posca, no le está queriendo, digamos, aumentar el tormento, le está dando el refresco que los propios legionarios romanos tomaban porque el acceso al vino era difícil, ¿vale? Pasamos de página. Bueno, vamos a ir a las primeras fermentaciones. Tenemos lo que hemos hablado, las fermentaciones salvajes, por ejemplo, no sé si alguien ha comido madroño alguna vez en el campo y como te comas más madroños maduros de la cuenta, acaba mal. Pues eso, el madroño, la marula, la hidromiel. Y luego tenemos las fermentaciones controladas que ya llamamos culturas, ¿vale? Que son ya procesos que nosotros desarrollamos, iniciamos, provocamos y controlamos para conseguir el resultado que nosotros sabemos que queremos conseguir. Por ejemplo, el vino de arroz chino está documentado hace 9.000 años. El vino y el vinagre en torno a hace 7.000 años en la región de Canaán, en Oriente Medio, esa zona hoy tan tristemente conflictiva y terrible, ¿no? La cerveza y los panes hacimos ya en el Antiguo Egipto, pero luego ya, esto es en el 3000 a.C., si alguien ha visto alguna vez las ruinas de Pompeya o algunas de las cosas que se han sacado, a mí hay una imagen que me impresiona muchísimo, que es un pan redondo, que es exactamente igual que los panes que se hacen aquí. Es decir, luego ya estamos con panes fermentados en época romana y luego tenemos ya otros productos como el garum romano, el yan chino, que son precursores de las salsas de pescado, del miso, de la salsa de soja, etcétera, etcétera, etcétera. Una reflexión en torno a esto. Yo no sé si estáis muy al día en gastronomía y eso, pero si vais a sitios así modernitos, ahora ya es ubicuo, es una plaga, el kimchi, que no es el kimchi que va a hacer el próximo día Chihiro, sino las patatas bravas con mayonesa de kimchi. Bueno, pues ahora se está comercializando aquí. El kimchi es
lo va a enseñar Chiro en el taller, pero es, digamos, una salsa elaborada a partir de lo que la col fermentada al estilo... no es chino, que es coreano. Coreano. La col fermentada al estilo coreano suelta, pues eso se concentra y se convierte en una salsa. Os he dicho que en los procesos de fermentación se produce también un desarrollo de un montón de sabores muy complejos y en ocasiones muy sabrosos. Y hay también una producción importante de umami. El umami, que se definió como el quinto sabor en 1912 y que eso fue en Japón y en el mundo occidental no llegamos a empezar a leer y a escribir sobre él hasta el año 2000, al final en japonés significa delicioso y está considerado el quinto sabor porque un sabor se diferencia de un gusto en que tiene, digamos, una funcionalidad también informativa para nosotros. Es decir, si yo como algo dulce, sé que ese alimento contiene hidratos de carbono que me resultan útiles. Si yo como algo salado, sé que hay unas sales minerales que me nutren. Si yo como algo amargo, ese alimento puede tener algún producto que sea tóxico. Si como algo ácido, puede estar malo y por eso algunas veces rechazamos también las fermentaciones que no conocemos, ¿no? Y si como algo umami, sé que ese alimento es rico en proteínas. Entonces, cuando se produce una fermentación sobre proteínas, y no solamente las proteínas están en la carne o en el pescado, también están en los vegetales, se desarrolla el sabor umami, ¿vale? Entonces, ese sabor umami permite hilar también el resto de sabores en un plato. Permite que 4 o 5 ingredientes, podéis hacer la prueba. Si yo hago un wok de verduras y no le pongo salsa de soja, me sabe cada verdura a la verdura. Si yo le pongo salsa de soja, convierto eso en un plato integrado donde habrá más sabores, pero hay un hilo conductor, ¿vale? Ahora, cuando ese hilo conductor se convierte ya en la única nota que domina en ese plato, como sucede con la potencia que tienen estas salsas, el kimchi, el ketchup, etcétera, pues ya estamos en una aberración culinaria porque llega un momento en que no distingues otros sabores. Pero en todo caso, la funcionalidad del garum romano yo la descubrí gracias a entender la fermentación y el desarrollo de umami en fermentados con proteínas, porque al final el garum romano en una cocina donde no había cocciones largas, donde no había sofritos, etcétera, que unificaran ese sabor, pues era lo que lo sustituía, ¿no? O lo que permitía dar hilazón a todos esos platos. Lo único que quiero preguntar, todo el mundo sabe lo que es el garum, ¿no? Vale, pero si no lo sabéis, he traído, porque resulta que se creía que el garum estaba, bueno, claro, el garum dejó de utilizarse, ¿no? Pero que se creía que era algo ya perdido. En la Universidad de Cádiz se han vuelto locos buscando la fórmula para reproducir el garum. Hay un chef que está haciéndose famoso porque cocina con garum. Pero resulta que nos vamos 4 días a Italia, a los pueblecitos de la costa de Amalfi, y en un pueblecito que se llama Cetara existe una cosa que se llama colatura di alici, o sea, el caldillo de las anchoas, y eso es garum. Así de fácil. Las salsas coreanas, etcétera, etcétera. Bueno, fin del paréntesis, volvemos a la fermentación. Pasa a página. Esto eran las vegetales que creo que no habías empezado con. ¿El qué? Que te había pasado y está ya en los fermentados vale, bueno, pues ya estamos en los Vale, ya entramos en el terreno de los fermentados vegetales porque esto es el aula sabia y nos vamos a centrar aquí porque además ya vino gente a hacer cerveza, etcétera. Bueno, las fermentaciones vegetales entran en el orden de las fermentaciones lácticas, es decir, que los agentes que las provocan son estas bacterias, los lactobacillus. El medio en el que se produce esa fermentación, pues normalmente es agua, porque tiene que haber una privación de oxígeno, es decir, con el agua impedimos que respire esa verdura, y la sal, que en realidad eso ya es cultura, es decir, las fermentaciones en la naturaleza, la sal no actúa. Pero nosotros sabemos que la sal es un conservante y que inhibe el desarrollo de otros patógenos y entonces añadimos sal. Aplicaciones, pues sobre todo verduras, hortalizas, legumbres, leguminosas y cereales, ¿vale?
Y los productos más conocidos pues son los encurtidos, chucrut, kimchi, los limones estos encurtidos marroquíes, las aceitunas, la salsa de soja, etcétera, la masa madre de pan. Bueno, ¿y esto qué es, no? Pues esto es nuestro intestino. O sea, aquí vemos toda esa vida que llevamos con nosotros y con la que también tenemos una responsabilidad, pienso yo, ¿no? Porque al final vivimos en simbiosis y el bienestar mutuo depende de ambas partes, ¿no? Venga, seguimos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de fermentar los vegetales? Bueno, pues la primera razón por la que eso empezó a hacerse y a reproducirse probablemente fuera el hecho de poder conservarlas durante más tiempo. Si os fijáis, por ejemplo, bueno, yo de lo que traigo aquí para que probéis alguna cosilla y eso, la mayor parte procede de una tienda de alimentos rusos que hay un chiquitito, bueno, un sitio, está en Trinidagrun, justo cerca de la plaza de la Marina, y no os podéis imaginar la cantidad de vegetales fermentados que venden allí. ¿Qué pasa? Pues que hace mucho frío, tenemos que conseguir vitaminas B y C y tal que no tenemos disponibles en nuestro entorno y resulta que la fermentación lo permite, ¿no? Pero sobre todo también conservar, porque nosotros no tenemos ya tanto esa cultura, pero en zonas, sobre todo donde hace mucho frío, zonas rurales, mi hermano ha vivido mucho tiempo en Hungría y allí casi cada familia tenía una parcelita, aunque fuera así, y de esa parcelita se sacaba muchísimo y se hacían continuamente todo tipo de conservas. Y si era verano había una cosa y si era invierno había otra. Bueno, segunda parte, modificar texturas y sabores, es decir, también hay cosas, por ejemplo, la mandioca en estado natural es muy tóxica, sin embargo, existe un proceso antiquísimo en las culturas, esto es un bulbo, bueno, no es un papá, es un tubérculo, ¿no?, tropical, y eso se entierra y se produce una fermentación que elimina las toxinas. Mejor asimilación de nutrientes, ya lo hemos hablado, es decir, el cocinado, esa modificación, digamos, de la estructura del alimento hace que lo podamos digerir mejor, ¿vale? Desarrollo de nuevos nutrientes, ya lo hemos hablado, como las vitaminas C o B y B, por ejemplo, pues son muy abundantes en este tipo de preparados. Y luego la reducción y eliminación de toxinas, que ya lo hemos visto, y, muy importante, el aporte de prebióticos y de probióticos. Eso oiréis hablar a todas horas, ¿no? Bueno, ¿dónde va? ¿Ah? Es que ya había terminado, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Atrás, no, solamente, bueno, era un momentito solamente eso, ¿no? El aporte de prebióticos y probióticos. Los prebióticos, a ver si lo digo bien, los probióticos, digamos, son pues esa microbiota que luego se coloniza en nuestro intestino y que ayuda a digerir los alimentos, fortalecer el sistema inmunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y los prebióticos, que son alimentos que cuando nosotros los ingerimos alimentan a esas bacterias o a esos hongos, a esos microbiota que vive en nuestro intestino. ¿Eso es complicadísimo alimentarse y hay que comprarse los sobres? Pues o no. Por ejemplo, las endivias, los espárragos son ricos en prebióticos. Eso es cuestión también de leer un poco y ver qué hay que comer. Y ahora sí, vamos con el señor del bigotazo, que es Sándor Ellis Katz, ¿no? Bueno, este señor nació en Nueva York y, bueno, contrajo SIDA en los años 90, me parece. Bueno, pues empezó a preocuparse un poco de cómo podía convivir con su enfermedad y cómo podía ayudarse con la alimentación. Y él, que procede de una familia del este, no sé si lo he puesto, familia de bielorrusos, que tenían cultura del consumo de pepinillos y de todas estas cosas, pues empieza a descubrir que los fermentados le sientan muy bien y empieza a enrollarse con el tema de los fermentados. Bueno,
ha escrito libros magníficos, tiene cantidades ingentes de recetas, ya le mete mano a todo lo fermentable, claro, por supuesto. Yo al final dejaré puesta la bibliografía por si alguien la quiere leer o incluso la mandamos, ¿no? Imparte talleres por todo el mundo, pero a mí lo que más me gusta de Katz es que es una persona nada fanática, ¿vale? No es un iluminado de estas cosas. Y hay una cosa muy importante. Hace poco leí que se había hecho un experimento de, bueno, pues un científico que había ido y se había tirado un tiempo conviviendo con una tribu en África. Entonces, la finalidad era observar la evolución de su microbiota intestinal. Cuando se pasa el hombre 15 días allí, le hacen un análisis y está fantástico de la muerte. O sea, se han multiplicado, obviamente, en nuestra alimentación actual, entre la higiene, entre la falta de variedad, entre las pasteurizaciones y todo eso, pues resulta que nuestra microbiota se resiente. ¿Por qué le llamo microbiota y no flora? Porque no solamente hay, digamos, flora, sino que también hay fauna, es decir, que no todos son de origen vegetal. No sé si aquí me estoy liando ya, pero bueno, pues eso. Katz invita a... Bueno, ¿qué pasó con el científico? Pasó que él, bueno, estaba muy contento. Ahora hay una cosa que ya es lo más loco del mundo, que son, por ejemplo, los trasplantes de heces para repoblar con flora intestinal buena a gente que tiene enfermedades que están, pues, colon irritable o Crohn o cosas así. Y este experimento lo que ha demostrado es que si tú el consumo no lo haces de forma regular, a los 15 días esos efectos buenos han desaparecido. Es decir, si yo me hago un trasplante de heces o me voy a convivir con los que sean y luego me dedico 15 días a comer hamburguesas, se acabó lo que se daba. Luego, es muy interesante también que él dice eso, dice, ni hay que pensar que esto es la panacea, pero sí que hay que tener, pues, un consumo variado, regular, etcétera, de estos alimentos, ¿vale? Y luego invita mucho a experimentar atendiendo a la propia intuición, al método de ensayo-error. Una cosa muy bonita que tienen los fermentados es que exigen atención, ¿no? Con la masa madre. Si tú la masa madre no la vigilas, no la alimentas, no la mantienes, al final es un ser vivo, pues se te muere y te quedas sin masa madre y te sale un churro de pan. Seguimos. Bueno, ahora ya vamos hacia la práctica, ¿vale? ¿Qué puedo fermentar? Fermento col, fermento pepinillos. Pues mira, lo más aconsejable es que fermentes algo que esté en temporada y que te apetezca, que te guste y que quieras probar con eso, ¿no? No es necesario, esto lo dice Sándor Katz, que sean de origen ecológico, porque la propia acción de la fermentación también, digamos que bloquea determinados tóxicos que puedan traer las verduras de cultivo convencional, pero sí es preferible. Otra cosa importante, por ejemplo, que los entornos no tienen que ser estériles, porque incluso lo que haya en nuestra habitación donde vayamos a fermentar, ahí también hay una microbiota que va a influir en el resultado final, pero sí hay que ser limpitos, ¿no? Ni una cosa ni otra. Bueno, ¿qué necesitamos? Pues la materia prima que queramos. Recipientes. Yo he leído mucho sobre recipientes y hay opiniones para todos los gustos. ¿Qué plásticos? Bueno, pues si son plásticos resistentes, duros, que no se vayan que no puedan descomponerse provocando la emisión de tóxicos, perfecto. Cristal, perfecto. ¿Te quieres comprar un tarro grande de cerámica o un paragüero de esos que venden en los chinos y utilizarlo? Pues puede ser. Importante que tenga boca ancha, ¿vale? Porque luego hay que sacar las cosas y hay que ver cómo van y tal, y que tengan tapadera. Agua. Katz, por ejemplo, dice, no tiene que ser ni agua mineral ni nada. Ahora, eso sí, si tenemos una jarra de esta filtradora, mejor, porque la clorina inhibe también o interfiere de forma negativa en el proceso. Sal marina, porque ya que vamos a hacer algo sano, pues no vamos a comprar sal chunga refinada, pues mejor sal marina, ¿vale? Para la elaboración de salmueras lo que suelen recomendar es 15-20 gramos por litro, pero luego cada uno lo adapta a su gusto, teniendo en cuenta que si hay muy poca sal, lo que vamos a hacer es pudrir la verdura, no fermentarla. En cuanto a la temperatura, para iniciar las fermentaciones
las temperaturas ideales son entre 18 y 25 grados. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta que si hace mucho calor, la fermentación es muy rápida y también la putrefacción es muy rápida. Si hace demasiado frío, no arranca la fermentación. Normalmente, si nosotros cogemos, por ejemplo, en el caso de la col, no se hace salmuera, lo que se hace es que se mezcla la col, o sea, se corta, se pone sal, se frota, se escurre y la propia col va a soltar el agua que necesita, ¿vale? En otros casos sí hay que preparar salmueras. Y normalmente, cuando nosotros ya tengamos nuestro tarrito con nuestras verduritas, vamos a poner pimientos, por ejemplo, pues los cortamos, los ponemos, hacemos nuestra salmuera, tapamos nuestro tarro no demasiado fuerte porque si no no puede salir el CO2 que las bacterias sueltan. Normalmente la fermentación va a arrancar entre 48 y 72 horas después y puede durar en torno a una semana o, por ejemplo, en el caso del chucrut es bastante más larga. También hay gente que hace grandes cantidades y cuanto más cantidad pues también puede tardar más, ¿no? Más o menos lo hemos dicho, ¿no? Hacia la práctica, pues ¿qué hacemos? Lavamos, cortamos, salamos, llenamos los recipientes dejando un margen, ¿vale? Para que luego cuando eso empiece a evolucionar no se nos derrame todo, no se nos salga todo, tapamos. Ahí van muy bien, por ejemplo, se recomiendan mucho los tarros estos que se cierran como con presión, que tienen una gomita naranja, pues esos van bien porque permiten salir el aire pero no permiten entrar. Dejamos en un sitio protegido de la luz directa, no hay que buscar el cuarto oscuro, pero tampoco hay que dejarlo aquí al lado de esta ventana si entra el sol, y vamos atendiendo el proceso de la fermentación, ¿no? Aquí pongo, por ejemplo, algunos... Bueno, otra cosa importante es que para procurar que la verdura siempre esté cubierta, o la fruta, que también se puede fermentar, pues hay veces que se utilizan, ahora enseñaré tapaderas, pero hay un foro que está muy interesante que se llama Mundo Bacteriano, donde, por ejemplo, tú puedes poner aceite, el aceite se va a quedar arriba y te va a proteger lo que hay debajo. ¿Qué pasa? Pues que yo pienso que el aceite expuesto a la luz y al aire también se va a terminar enranciando, pero ya es un poco para que veáis que es cuestión de gustos, ¿no? Pasa esto. Aquí tenéis, esto es en un recipiente de chucrut, pues se utilizan a lo mejor unas piedras. Si vais a utilizar piedras, que no sean piedras porosas. Hay gente que pone una bolsa de plástico con un poco de agua. ¿Qué pasa? Pues que el plástico también con el tiempo llega... Aquí hay estos tarritos de fermentación que son muy monos, con su pesa para meter dentro y que no se salgan las verduras. En fin, digamos que la práctica, pues ya cada uno va encontrando lo que más le gusta. ¿Qué cosas nos pueden preocupar? Por ejemplo, yo meto mis pimientos y a los 3 días empiezo a ver que el agua se ha puesto blanquecina, que hay burbujitas. Bueno, eso es bueno, eso es que la fermentación ha empezado. Ahora, hay que ir viendo eso, si hay mucha agua, si hay menos, hay que mantener el nivel de agua. ¿Que necesito más agua? Pues hago una salmuera, la hiervo para que no contamine, la dejo enfriar a 30 grados y añado, ¿vale? Y luego, pues eso, ir controlando las tapaderas herméticas. Ahora, los mohos, ahí también hay muchísima discusión y muchísima literatura. Hay gente que dice, bueno, yo si se me forma una capa de moho, agarro y la tiro. Y hay gente que dice, si tú ves el moho, es que hay moho microscópico y que eso ha invadido todo. Entonces, por ejemplo, pues si somos gente con tendencia a tener problemas de cándidas y de cosas de esas, pues si aparece el moho, mejor nos deshacemos del fermentado y volvemos a empezar, ¿no? Bueno, tiempo de conservación, más de 1 año, se puede ver más o menos también en qué momento empieza a no estar bien. Importante anotar fechas de envasado. ¿Podemos utilizar los cocinados? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que en el momento que haya un hervido o una pasteurización, pues el valor probiótico, es decir, las bacterias van a morir y, por lo tanto, me va a hacer bien para otras cosas, pero no va a tener ese valor probiótico. ¿Soy yo? ¿Y eso? No. Si ya estamos acabando. Soy yo. Eres tú. Bueno, un móvil. Vale. Bueno, aquí tenéis ejemplos de fermentado. Ahora vamos a probar algunos. Bueno, nuestras aceitunas loreñas, fíjate que a veces no nos lo planteamos, ¿no?
Pero ese sabor que tienen un poquito ácido las aceitunas no es ni vinagre, ni limón, ni nada, es el proceso de fermentación láctica. Esto es tabasco, el tabasco también es una salsa fermentada de tomate, chile, etcétera, chucrut, kimchi, que lo veréis con Chihiro, pasamos. Estos son tsukemono, que también va a hacer Chihiro aquí, que son los encurtidos vegetales japoneses, que son, la verdad, una maravilla, son fermentados muy ligeros, muy sutiles y, bueno, pues aprenderéis a hacer algunos si venís. Y es que no lo hemos dicho antes, lo de que tenemos un taller precisamente contigo. el jueves que viene, ¿no? El jueves que viene, y con Chihiro Tomita, el chef del restaurante Okami, que vaya a aprender a hacer una serie de fermentados vegetales, sobre todo el kimchi. Vale. Eso el jueves que viene, de 5 a 8 de la tarde. Sí, y kimchi me ha dicho que va a hacer tsukemono también. Bueno, esto es kombucha. El kombucha es un fermento de té y esa masa que veis ahí pues es la masa, digamos, del propio fermento que luego se retira. Yo no lo he probado, la verdad, pero bueno, tiene no sé si tiene buena pinta, pero habrá que probarlo. Y los limones encurtidos que sí que vamos a traer, en fin, un poco para que veáis que es amplísimo. Y ya para terminar, pues una reflexión final, ¿no? Digo, que eso lo digo yo, pero bueno, que ahora lo discutimos si queréis, ¿no? La fermentación se da en la mano naturaleza y cultura. Recuperar el consumo y la elaboración de fermentados nos conecta con la forma más ancestral de la cocina y con la propia naturaleza. Tal vez, como dice Julia Endes, la de la digestión es la cuestión, tengamos que plantearnos si al final nuestros cuerpos no son más que contenedores o casas para esa microfauna y microflora que ignoramos. En todo caso, me gusta pensar que consumiendo y dejándonos recolonizar por bacterias, levaduras y hongos beneficiosos, estaremos recuperando nuestra dimensión real, es decir, que formamos parte del ciclo de la vida, ¿no? Vamos a dejar un poco ese ombliguismo y vamos a pensar que somos parte. Y bueno, pues dicho esto, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, hacéis. Y bueno, y os voy a decir lo que he traído así para probar, que ya he dicho que hice un atraco a la tienda rusa, pero luego también me he ido al mercado. Entonces hay limones fermentados marroquíes, hay, bueno, pues nuestras aceitunas, pero he traído dentro de la loreña, la loreña más curada, que es más suave de sabor, pero tiene un proceso de fermentación más largo. Esto es queso fermentado de oveja, es un tipo de feta. Es búlgaro. El salami, que también es un embutido, pero está fermentado, y pepinillos. Y luego he traído para que probéis el garum. Es muy, muy, muy intenso el sabor, muy salado, pero creo que merece la pena. Así que muchas gracias. Como siempre, y si queréis